Vamos entonces, para avanzar, a ceder el uso del micrófono a la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández y avancemos en esta última mesa. Gracias, muchas gracias a los que todavía nos hicieron el favor de quedarse, porque todavía va a haber un cierre bastante interesante como todo lo que se ha presentado en esta mesa. Y para irnos rápido, porque la verdad es que el tiempo y el hambre apremian, entonces haré una presentación que vamos a obviar el leer ya las currículas de las funcionarias que nos acompañan, las comisionadas y consejeras que nos acompañan, que no porque no querramos, sino porque ya el tiempo no nos lo permite, pero tengan la garantía de que están dos mujeres muy talentosas y llenas de mucho conocimiento en los temas acompañándonos. Y bueno, empezaremos con la maestra María de Lourdes López Salas, para quien pido un fuerte aplauso, que para los que quedan, como somos poquitos, que se oiga mucho. Buenas tardes, gracias por su paciencia, somos poquitos, entonces yo me voy a ir rápido para compartirles algunos datos y la experiencia de Durango en materia de protección de datos personales, y si está lista ahí la presentación para avanzarle. Y bueno, de verdad agradezco al InfoDF la invitación, que sean tan generosos, y más a ustedes que estén aquí escuchándonos ya en el último panel de este seminario bastante productivo y sobre todo con muchas reflexiones y mucha tarea por hacer. No sé si ya está. Si no, voy por mis documentos. Ahí está, perfecto. Los antecedentes de Durango, rápidamente les digo, se publica la ley en diciembre del 2013 para que entre en vigencia en diciembre del 2014, es decir, apenas acaba de entrar en vigencia la Ley de Protección de Datos Personales. Los aspectos de relevantes, se le da en la Constitución local de Durango, se le da la facultad al órgano garante para que presente iniciativas de ley, y Durango se estrenó a través de su Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública presentando iniciativa de reformas, porque había algunos aspectos que habría que alinear en nuestra ley que ya estaba publicada. Los principales aspectos de esta ley, y obviamente el órgano garante que presenta como iniciativa, son estos: se fortalece el aviso de privacidad, se establece un comité de clasificación, las medidas compensatorias que no estaban en la ley, también el tema de la transferencia, aquí ya se habló mucho de esa parte, las unidades de enlace y las medidas de seguridad, que también aquí ya se ha hablado de manera importante. Las medidas de seguridad creo que es una parte fundamental, porque de ahí depende obviamente que se resguarden los datos personales que en poder de los sujetos obligados lleguen a recolectarse, a recabarse, y esto es una parte sustantiva en mi opinión. Otra parte es el tema de las sanciones, que aunque como órganos garantes hay una discusión si tenemos o no la posibilidad de sancionar a quienes no cumplan con lo que mandata la ley, en este caso de protección de datos personales, a nosotros se nos da la facultad de sancionatoria que establece la ley de transparencia y acceso a la información, y también la ley de responsabilidades. Otros derechos que establece la Constitución de Durango y que se los comparto, es uno del que ya se ha venido hablando en este seminario, que es el tema que viene en la parte de abajo, donde dice que en cuanto a la protección de datos personales, esto está en la Constitución local de Durango, se regirá por los principios de calidad de los datos, la utilización no abusiva, la exactitud, y viene esta parte, el derecho al olvido, oportunidad y consentimiento. Quiere decir que en nuestra Constitución los duranguenses tienen vigente, o se supone que se tendría que vigilar y cumplir el derecho al olvido. Esto está en un proceso de discusión a nivel internacional, y bueno, ayer dábamos cuenta de el procedimiento sancionador que inicia el IFAI en el caso de una empresa como es Google,
para el tema de la parte digital, que se parecen mucho el derecho al olvido, y hay quienes dicen que puede ser lo mismo que la cancelación de los datos personales, pero este es un tema que está sujeto a discusión. ¿Cuáles son los retos en la aplicación de la Ley de Protección de Datos de Durango? Aquí ya se habló puntualmente. La difusión y la promoción de este derecho, que después de haber sido o siendo una excepción de la ley de transparencia, como son los datos confidenciales, que son los datos personales, se convierte en todo un derecho. Entonces, un derecho que no se ejerce, pues no sirve. Entonces, hay que promover y difundir el tema de la protección de los datos personales, no solamente en el tema educativo, que creo que es muy importante, pero la parte de la sensibilización, de la promoción, para que las personas sepan de qué se trata este asunto de la protección de los datos personales, hay que hacerlo. La otra, bueno, pues obviamente la capacitación de los sujetos obligados, porque entramos a este terreno de la protección y hay que hacerlo. Ya el maestro Mucio nos acompañó el año pasado en un primer acercamiento con los sujetos obligados. La identificación de las bases de datos, como aquí se ha mencionado, que hay que tener el registro de las bases de datos, obviamente para saber qué se está resguardando por parte de los sujetos obligados. La elaboración de los documentos de seguridad, esta es otra parte fundamental en el tema del resguardo de los datos personales. Y el registro de bases de datos, eso es básico. Yo en esta última parte que les voy a compartir, quiero nada más darles unos datos adicionales a los que aquí ya se han dado, que yo me encontré cuando estaba haciendo esta presentación, y que se los doy a conocer porque en el tema del ejercicio de estos derechos, cuando se dan a conocer que tenemos la posibilidad de resguardar nuestros datos personales, pero llegamos al tema de la era digital, es donde empezamos con muchos problemas y se generan delitos que los estamos viviendo y fenómenos que no existían. Por ejemplo, ante este creciente uso de las nuevas tecnologías, hoy está amenazada nuestra intimidad, y aquí ya se ha hablado mucho, y nuestros datos personales, obviamente. Hay empresas que se dedican al mercadeo, como esta de Millward Brown, empresa dedicada a realizar estos estudios de investigación, donde dice que le dedicamos 245 minutos para estar en internet, es decir, más o menos 4 horas diarias. Pero obviamente que nos conectamos con múltiples dispositivos, es decir, no solamente con nuestra PC o con una tableta, ya tenemos los teléfonos inteligentes o cualquier otro dispositivo. Y entonces se calcula que el 92% lo hacen a través de computadoras digitales, de computadoras personales, el 78% con teléfonos móviles, el 45% en tabletas, 20% en consolas y demás videojuegos y televisión. Y se estima que hay 30 millones de teléfonos inteligentes, pero esta empresa calcula que en los próximos años se va a duplicar el número de teléfonos inteligentes. Y entonces, de esto generan estos problemas a nivel digital. Este fenómeno, el oversharing, ya voy a terminar, que es en la divulgación excesiva de nuestros datos personales en la red. Y este es un fenómeno real, es un fenómeno que existe, es un fenómeno que lo están utilizando las nuevas generaciones y que hay que tener cuidado en esa parte. De ahí vienen otros problemas que los vivimos en nuestro país, el bullying y el cyberbullying. Muchos tenemos hijos, sabemos que esto pasa, hay estudios de la OCDE donde dice que México es el primer lugar, desgraciadamente, en casos de ciberbullying. 18.780.000 alumnos de primaria y secundaria dicen que han tenido casos de bullying. Y entonces esto nos tiene que levantar las antenas porque obviamente el tema del manejo de los datos personales en internet nos lleva a que se puedan generar este tipo de fenómenos, como también el sexting, es decir, intercambiar imágenes que tiene que ver con estas fotos o imágenes con contenido sexual. Y digo eso porque
Sí es cierto que es importante el tema de difundir la protección de los datos personales, pero creo que tiene una mayor responsabilidad orientar a la familia, a los hijos, en no exponerse, sobre todo en la era digital. Y ya, finalmente, lo cruzo esto porque viene el tema del derecho al olvido. Ya se habla del derecho al olvido digital, en Europa ya se está realizando con la resolución del Tribunal Europeo, y que bueno, ya se hicieron muchas solicitudes para que estas informaciones de los datos personales puedan ser bajados de los motores de búsqueda. Y finalmente, lo digo porque pues el reto es, tenemos que ir buscando la forma o abriendo la puerta para regular el tema del derecho al olvido, no solamente en la parte digital, sino en otros aspectos como el apartado del Poder Judicial. Será cuestión de entrar al análisis, y obviamente ya existen iniciativas, y yo creo que es importantísimo buscar una verdadera difusión de la protección de los datos personales, y vamos a ver si realmente se aprueba la Ley General de Datos Personales, que está ya en proceso de análisis en la Cámara de Senadores. Es lo que les puedo compartir. Muchas gracias por su paciencia y bueno, estamos a la orden. Gracias. Muchas gracias, maestra. La verdad es que qué pena que el tiempo no nos permita abundar, pero muy interesante lo que nos platicas, y la verdad es que el reto es checar la ley de Durango, porque dicen los que saben que está siendo ahorita una ley muy adelantada para las cuestiones que se van a normar. Pues muchas gracias, maestra, felicidades y gracias por estar aquí. Ahora le cedo la palabra rápidamente a la maestra Gema Sheila Ramírez Ricardes para que nos haga su exposición, y por favor un aplauso si son tan amables. Gracias, muy buenas tardes a todos por su paciencia. Agradezco a todos los comisionados y la comisionada del InfoDF por esta invitación. Yo les voy a hablar muy breve también, y voy a pasar a un ámbito un poquito más terrenal. Ya se ha hablado mucho de todo lo digital. ¿Qué pasa con nuestros datos personales en la seguridad pública? Bueno, el tratamiento de los datos personales por parte de los servidores públicos debe ser veraz, contar con seguridad y disponibilidad en todo momento. Sin embargo, ¿qué sucede cuando nuestros datos personales se vuelven contra su propietario? Vamos a poner un ejemplo. Hagamos de cuenta que todos nosotros acudimos a solicitar ahorita una carta de no antecedentes penales porque seguramente estamos buscando algún trabajo. Entonces, permítanme. Cuando un ciudadano desea trabajar en una empresa, oficina de gobierno, uno de los requisitos que le solicitan es contar con una carta de no antecedentes penales. En México es muy probable que alguno de nosotros tenga un homónimo, pero ¿qué tal que este homónimo sea delincuente? Según cifras del INE, en el país existen alrededor de 6.8 millones de homónimos. Voy a mencionarles un ejemplo. Armando Muñoz García es un artista plástico, propietario de un restaurante y delincuente detenido en San Diego, California, por robo de computadoras, y en México por tráfico de drogas. Bueno, al artista recibe una invitación, el cual es originario de Ensenada, recibe una invitación para impartir un curso en Zacatecas. Derivado de este problema de homónimos, tramita una carta de no antecedentes penales, la cual le fue negada por la Secretaría de Seguridad Pública, ya que le encuentra antecedentes penales por robo y tráfico de drogas. Mostró su clave única de registro de población, pero le contestaron que este no es un dato válido para realizar este trámite. En el caso del estado de Oaxaca, cuando alguien tiene un homónimo con antecedentes penales, la Secretaría de Seguridad Pública envía los datos del solicitante de la carta de no antecedentes penales al Honorable Tribunal Superior de Justicia para que éste, a su vez, corrobore si la persona es o no quien cuenta con dichos registros delictivos. Obviamente que esto implica un retraso en el tiempo, y como lo poníamos al principio del ejemplo, nosotros quisiéramos ahorita ingresar a algún trabajo o tenemos una fecha límite para proporcionar estos datos. Según la estadística del INE, los nombres más frecuentes a nivel nacional, en primer lugar es de Hernández Juan, con 2.930 coincidencias.
Entonces, es muy importante ser muy cuidadoso con el tema de homónimos. Por ejemplo, cuando la autoridad judicial solicita la baja al INE de una persona por haber delinquido o porque existe una sentencia en su contra, ya que se afectarán los derechos políticos electorales de esta persona. Esta presentación que les preparé para el día de hoy me inspira en una solicitud de información que fue recibida. Está la fuente, es el folio 11.658, realizada en el CIEP, es el sistema que nosotros manejamos en la Comisión de Transparencia del Estado de Oaxaca. Y bueno, no es la intención leerla tal cual, pero en resumen es contradictoria y la verdad es que hasta da miedo con las respuestas que da el sujeto obligado. Primero, el sistema de búsqueda nos dice que no se encuentra enlazado a un sistema federal, pero sin embargo sí realiza una consulta a un sistema nacional. Los rubros de búsqueda para este sistema en la Secretaría de Seguridad Pública, sobre obviamente antecedentes penales, que es lo que estamos platicando, debe ser el nombre, nombres o apellidos y huellas dactilares. Y bueno, para no… los tiempos ya me van a pasar la tarjetita, pero me voy a adelantar. La incongruencia que existe en esta solicitud de información es que si este sistema con el que cuenta la Secretaría Estatal no está ligado a un nacional, más adelante nos dice que toma las huellas dactilares 2 veces, una en forma digital y otra en forma física. Entonces, ¿a dónde va la digital? Ok, a su propio sistema, pero ¿qué pasa entonces si no la enlaza con el nacional? ¿Qué sentido tiene contar tantos registros que no se encuentran enlazados? Si es parte de lo que platicábamos y que varios ponentes ya coincidieron en que todos estos registros deben estar enlazados en forma nacional para que realmente tengamos un buen resultado. Y y también de igual forma en la fracción sexta de esta solicitud nos dice que no cuenta con un filtro necesario para requerir más información y como consecuencia, lo mencionaba anteriormente, la información se la solicita al Honorable Tribunal Superior de Justicia porque obviamente ahí es donde existen ya sentencias en contra de esta persona. ¿Qué otros delitos encontramos en cuanto a seguridad pública? Por ejemplo, en una averiguación previa, pues de cajón tenemos el nombre, nombres, apellidos, la edad, nos preguntan de dónde somos originarios y vecinos, nuestro domicilio particular, nuestro estado civil, nuestra ocupación, y si pertenecemos a un grupo étnico o manejamos alguna lengua indígena, y también siempre existe un documento de identificación oficial. Independientemente de que se trate de una averiguación con o sin detenido, también si es con detenido vamos a tener que nos preguntan si consumimos alguna bebida embriagante, si fumamos, el tipo de religión que profesamos y obviamente consta una media afiliación. Todos estos ejemplos que los vimos todos nosotros a diario en las oficinas, lo vamos a llevar ahora al proyecto de la Ley General de Protección de Datos Personales que ha estado elaborando la COMAIC. En esta Ley General, en esta propuesta, se han considerado una serie de principios sobre este tratamiento de datos personales, como son la licitud, la veracidad, la finalidad, el consentimiento, la calidad de los datos, confidencialidad, seguridad, disponibilidad y temporalidad. Asimismo, los sujetos obligados, al contar con sistemas que contienen datos personales, deberán observar estos principios. Sin embargo, en la práctica no es así, tal y como ya lo vimos en el ejemplo de la Carta de los No Antecedentes. ¿Por qué? Porque se podría pensar que al buscar a una persona en una base de datos, esta nos daría diferentes filtros que pudieran ayudarnos a arrojar un resultado exacto de este individuo o del tipo de solicitud que estamos realizando. Además de que en estos registros, pues obviamente se recaba o se comprueba con mucha información como la CURP, acta de nacimiento, la credencial para votar y la fotografía. Entonces, por lo tanto, no encontramos en los sistemas que contienen estos datos personales que no cuentan con la información confiable y veraz, dado que cualquiera puede ser tomado por cualquier otra persona y esto podría ser en perjuicio de su vida diaria. Y por último, voy a ser muy breve. Voy a comentarles muy rápido sobre la extorsión, obviamente tiene que ver con el tema de los datos personales, no vamos a entrar a la definición. Y ¿qué es lo que pasa en la extorsión? De más de 79 millones de personas de 18 años o más,
El 28.2% fueron víctimas de algún tipo de delito en el país durante el año 2013. Más de 33 millones de delitos ocurrieron en ese periodo y los que sufren el delito de extorsión es el 23.6%. El 94% de los casos de extorsión fue vía telefónica y en el 6.4% de los casos las víctimas entregan la información solicitada. De ese total de más de 22 millones de víctimas que vimos en la gráfica anterior, nos dicen que al haber sufrido este delito de extorsión no denuncian por las siguientes causas. Una, la consideran pérdida de tiempo, por desconfianza a la autoridad y porque es un delito de poca importancia. Pero si vemos la siguiente gráfica, nos damos cuenta que de todo este total de más de 59 millones de personas que lo sufrieron, el 50%, casi el 50%, considera la posibilidad de ser víctima de este delito. El delito de extorsión es el segundo más frecuente en el país. El primer lugar lo ocupa el robo o asalto en calle o transporte público. La ciudadanía considera entonces que no es un delito importante, pero realmente si vemos las cifras es alarmante, es demasiada la información que ventilamos en los de datos personales. No voy a entrar a todas las vías por las cuales puede darse la extorsión por obviedad de tiempo, pero bueno, es vía telefónica. Esto nos trae afectaciones y erogaciones, tanto económicas, físicas, emocionales y laborales, y también nos trae costos. ¿Cuáles son los retos en la aplicación? Yo sumiría 3 retos básicos. Primero, la aplicación de estos principios de los que se ha mencionado, que existe en la propuesta de la Ley General de Protección de Datos Personales, y obviamente que estos estén contenidos en los sistemas de registros de datos, capacitar a los servidores públicos para informar sobre la finalidad del tratamiento de la información que solicitan y la difusión de los derechos ARCO para fomentar el empoderamiento social. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Gema. Y pues con esto les pedimos una disculpa porque por el tiempo igual no pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas, pero si alguien tiene una inquietud, pues hágala llegar en un papelito para cualquiera de nuestras ponentes y estoy segura que lo atenderán por su correo. Si tienen institucional mejor, porque el otro es dato personal. Pues muchas gracias, con esto les agradecemos de verdad muchísimo. Dice el comisionado Mondragón, y ya estamos de acuerdo los otros comisionados, que les vamos a dar doble constancia, porque se quedaron hasta el final. Muchas gracias por todo, un aplauso y cedo, bueno, un aplauso por favor para cerrar la mesa. Un aviso parroquial, la comisionada perdió su memoria. Si alguien la encontró porque cree que está por ahí, no, la memoria chiquita, no la otra, la otra todavía no la hemos perdido. Si alguien por ahí la encontró o algo, pues si gusta por favor devolverla, es una memoria negra pequeña. Y con esto damos por terminado y le cedo los micrófonos a mi compañero David Mondragón Centeno para que nos haga el honor de clausurar este evento y de verdad agradecerles a nombre mío propio y de todos los compañeros del Info, los que organizan, los fotógrafos, todos. Muchas gracias por permanecer hasta el final. Sus reconocimientos y otro gran aplauso, por favor. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Realmente no van a ser 2 diplomas los que les vamos a entregar, reconocimientos a todos ustedes, sino van a ser 3, uno por su asistencia, otro por su amabilidad y otro por su resistencia, de verdad. Yo traía 2 cuartillitas ahí para decir cosas que se dicen en este tipo de intervenciones, pero en honor a esto ya las voy a omitir y les pido entonces que se pongan de pie para dar la declaración de clausura, no sin antes agradecer, obviamente, eso sí es obligado, agradecerles en primer lugar a todos ustedes, los asistentes, y también a todos nuestros ponentes, donde hubo académicos de gran prestigio, también organizaciones de la sociedad civil, funcionarios públicos del Distrito Federal, federales y de otros países a nivel internacional. Creo que ha sido un seminario, una jornada larga, como todos lo hemos sentido, pero sin duda que ha sido muy provechosa, muy útil y también muy interesante.
Luego entonces, siendo las 16 horas con 14 minutos de este día 29 de enero de 2015, doy formalmente declarada la clausura de esta jornada que nos ha llevado 3 días y que ha sido muy exitosa. Agradezco finalmente, porque tampoco puedo omitirlo, a todos los trabajadores del InfoDF que han hecho posible la realización de este exitoso evento. Muchísimas gracias y enhorabuena a todas y a todos.